Ahora el siguiente malabarista que tenemos acá también en la exhibición. Bueno, yo creo que lo estaban esperando mucho igual. ¿Saben quién es? ¿No? ¿Saben quién es? Sí. No. Ya ¿Saben dicen quién aguante es? por allá, por acá. Sí, sí. ¿Saben quién es? Sí, sí. Chiquillos, dejamos en este escenario a este tremendo malabarista que actualmente, bueno, todos lo conocen, acaba de hacer un récord mundial. Dejamos con ustedes en el escenario a Cisse. Cisse, Esteban Almonacid. Dale, si sé. ¿Qué tramoya sacaste, pibe? Back by popular demand. It's about to get dark. Yeah, yeah, yeah. Hold it there. Oh! Come on, come on, come on. Oh! Come on, come on. Yeah. Bear witness on the way we stay, cutting them down in 2002, shutting them down. And you're sipping on it till you start sucking it down. I hope you know that we ain't fucking around. Niggas, you better believe when you see me, this shit be double trouble. I up alone and take the shit to another level. I shut it down, showing up, back to back, let me work, make it hurt. Let them extra break, lay flat, nigga, hit the deck, or make split disrespect. In addition to shit we wreck, find the workflow, spit it, make a big effect. Bang it in the truck until your whole shit eject. Come on, stop, nigga, close your shop. Scud missile launch, fire burn quick. Every shit we drop from the ground with another sound. Yes, we put it down and it was boom a pound. So we shut them down, shut them down. 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 Shut them down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now you better time to shine. What you looking for the heat? If you seek it, we'll find. I had these devils watching me saying they thinking it's mine. Now hold up, we drop the ball first and get under your mom skirt. We get a frenzy like a motherfucking rock concert. While you busy and trying to figure what the cards worth, I malfunction your plans to the motherfuckers now work. I'm a bust when I bust your ass and leave them stiff when I hit them like a busted gas. Steam fighter when I puff, then I flip the ass. You whack and I had enough. Put the shit in the trash. Now you know we got the shit in the smash. While until you slip and you crash, you know we keep the shit in the stash. From the ground when we come around, if we put it down and over. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? Bien. Gracias, gracias. ¿Cómo? Bueno. No se rían, que pueden tener un hijo igual. Bueno, voy a dar inicio a mi presentación de entrenamiento. Espero les guste. Lo que van a ver a continuación funciona para pelotas, argollas y clavas. Es un método que vengo trabajando desde por ahí el año 2015. Este método empezó a funcionar cuando un gran amigo, que por ahí debe estar, si no está, no importa. Juanito Gustavo. Gracias, hermano. Solución. Bueno, el método consiste
en un entrenamiento progresivo, ascendente, de 1 hasta 7 o 9 pelotas. De hecho, ya investigué hasta cómo llegar de 1 a 11 pelotas, o a 11 clavas, o a 11 argollas. Espero les gusten más. Aguanten el malabar y den lo mejor. Fuerte el aplauso para Cissé, chicos. Solo quiero la luz, déjame ver esa luz. Solo quiero la luz, solo quiero la luz, déjame ver la luz. Solo quiero la luz, déjame ver esa luz. Solo quiero la luz, solo quiero la paz. Estás en el templo de Su. Aclara el color de tu aura, busca la paz en la luz, camina y respira la calma, respeta el silencio del lama, libera los traumas del karma, mira con los ojos del alma, recuerda que Dios eres tú, tienes el futuro en tus palmas, la voz que al oído me habla, aléjame desde el cebú, que yo cuidaré de mi espalda, solo te ruego salud, del resto mi mente se encarga, ilumíname con virtud, y podré caminar sobre el agua, eleva mi espíritu, guíame lleno de ímpetu, déjame ganar una copa del mundo como permitiste ganar a Sisu. Quiero encender una vela con solo mirarla desde el ataúd, llegar a la cima del Fuji y tomar una foto al cielo más azul, trasciende los planos reales, vive sin barreras mentales, olvida las cosas banales, que digan los tales y cuales, aprende lenguas ancestrales, mantente lejos de los males, recorre los mares, las zonas polares, auroras boreales, déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz, déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz, déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz, durante la luz, durante la luz, durante la luz, déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz, déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz, déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz, durante la luz, durante la luz, durante la luz, déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz, déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz, déjame ver la luz, God, que yo solo quiero la luz, yo solo quiero la luz, yo solo quiero la luz. Según mi tesis, mi mundo se mueve por telequinesis, las intenciones y las energías giran como piezas de Tetris, mi vida es un cubo de Rubik, fotografía de Lubeski, dirigida por Stanley Kubrick y banda sonora de Hendrix. Nuestras emociones poseen poderes capaces de encender el fuego, el amor a mi madre me haría cruzar océanos y mover el cielo, por mi familia daría la vida volando entre rayos y truenos, mi voz hace que tiemblen los suelos, nuestra fe nos aleja del duelo, recordamos a Dios solamente en el instante que necesitamos ayuda, nunca le hablamos al prójimo de corazón con el alma desnuda, solicitamos perdón según el evangelio de Lucas, al momento que vamos cayendo tenemos a la oscuridad absoluta, concédeme el tiempo que sea necesario para hacer ver al invidente y darle el poder que requiero para poder ayudar a mi gente, lléname de sabiduría, aléjame la hipocresía, protege mis crías, mantén en secreto mi filosofía, camina y respira la calma, estás en el templo de Su, aclara el color de tu aura, busca la paz en la luz, respeta el silencio del alma, libera los traumas del karma, mira con los ojos del alma, recuerda que Dios eres tú, déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz, déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz, déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz, yo solo quiero la luz, yo solo quiero la luz, déjame ver la luz, God, déjame ver la luz, God, déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz, yo solo quiero la luz.
Entonces, a todos aquellos que lo quieren y todavía no lo tienen ni lo van a tener, aquí lo tienen también. Say hello to the little friend, ya saben quién, el que siempre le mete más que bien. You know what I'm saying? I'm an all-star showcase player, fuck fame. Todo reverenciando cuando ven al sensei. You know it's little, de mi generación es rap little. Yo doy yo pick en la tarima, whole life, so Mr. Illa. Si llego todos miran hacia arriba, soy el Stephen Curry de la liga. Put your hands up, let's baby glow. Let's go, hit me the mic, take it a fight, es el flow, raperito, que los tiene con los ojos fritos, con lo que vomito es su último grito. Check it, un bop shit like Biggie, yo clan, matando fucking face niggas. Niggas come through, nasty killer, for real, it's the illest with the little super. They can't stop me now, con ese flow tan débil. I'm taking it shit to another level, y eso ya sé que les duele. Saben que me prefieren sus mujeres, tú me quieres ganar, but yo ain't ready, get it? Escupo letrados, heavyweight, un 16 en la calle escuchando Hip Hop 98. Tiraron un monstruo de contenido explícito, take it easy. Fácil tirarme, soportarme es bien difícil. Lyrical kung fu, one mic and that's big truth. Delivering flows like we supposed to. Sonamos como si venimos del old school. Nobody wanna battle with the sensei suit. Lyrical kung fu, nasty Mr. 45 through. Delivering flows like we supposed to. Sonamos como si venimos del old school. Nobody wants to battle with the sensei. No ha pensado que mano en piedra duran. Les dejo caer el beso y juro se atulirán. De vuelta están los jefes, su gente se me que trefe. Fuck niggas when I J masacre lesson. None of you ever been here with us. Al igual que Giga Band, I'm a genius. Everybody knows who flows most serious. So no me tires piedra con un techo de vidrio, period. Microphone check, 1, 2. La dupla del terror, nasty little shoe. Arropa y los arropa el yo crew. Fucking fake niggas mueran, esto es bulletproof. No wild shit, killa como De Niro en Taxi, classic, igual que las niggas en Supremacy. Mi praxis hace que la pista suene fantastic, like a plastic automatic, you know it's nasty. Delivering flows like we supposed to. Sonamos como si venimos del old school. Nobody wanna battle with the sensei suit. Lyrical kung fu, nasty Mr. 45 through. Delivering flows like we supposed to. Sonamos como si venimos del old school. Nobody wanna battle with the sensei. Playa. Drama. Cinetismo real, cinismo verbal que ofrezco. Fotografía textual, lírica visual, un fresco. Willy bang bang, como águilas del desierto. Conocimientos, construcción de... Hitchcock escribía los guiones y los filmaba exactamente. Yo cambio a veces, ¿me entiendes? Hay miles, cada uno tiene su propia forma. Godard iba sin guión e improvisaba. Rockets tossing the man shit. What can you get? With the nigga Tone showing manuscript. Man shit. All the big pants when they candy flip. Man, I flip. You niggas below with parakeets. Teasing shots at the heathens to stop you from breathing. For the cops cause it's eating. I think it needs a CPR. See, we all send this niggas out. That's on your TV bars. So when you really hard, but the hack your fucking shit straight. Your fifth make. Nobody move. I think your shit big. You fish cake. Whatever the fuck rock dictate. This shit great. Pioneer show is made by Rick Lake. Yo, Nick A. Shots at the niggas who be fucking with. International, irrational, be out your rockets, bitch, enough of this. Bullshit talking, let's start betting shit. Beat the evidence with your nigga, let's talk the same shit. To my eyes and falls, never lay a nigga up if I'm in Dragon Ball. Made a force, keep it, it is not a when the weather gets frio, I hit the scene, drinking Seagull trio. No beginning my suffering through the struggle lane.
agony. Postponing the misery, smoke some weed, take out my memory momentarily. Calculating my every motion, cautious motion. I see the blue and white sloping, slowly approaching. Eyeballing me and my sons, like we the ones with the stash guns, hoping we run like the last one, so they can get their rocks off, sounding rocks off, like my blocks off. Kingston Ave niggas pump cops off, drunk from Red Sky, got a dead shot. Jamaicans in the red spot, I'm blowing feds out, chopping big into hair rocks, got it on square lock, swats with a cinder block off the rooftop, regulating. Live with motherfuckers on this side, bitches dick ride, stone shoulders, big eyes. Get still down to my microphone. Smoking like a nigga, I think I've been dragging the moon. Made a full speed with me. If not, I fall for the eye. Fuck all it up. Keep on talking, I think you more than your style and up. You see me? Don't say shit like Pink Panther. Talk too much like running them, your breath smell like pepper. You knock the fuck out my doctor, David Banner. DJ Ella, act like records got hands. Make a nigga scream out, out, and throw their hands up. You know this hands up. My man drop, but we stand out. So who want to back? We'll look at some man that's goddamn, yeah. You niggas make me sick as hands up, I slam, yeah. Oh, group of MCs, DJs, and your dancer. I step this camera, and they catch your camera. Get a New Hampshire. I stick niggas for hands up, dance up, and I slap that to disappear like the Phantom. Sit in the back full of hands up, singing the MFC and Amanda. Grown like Samson, Jordan Andrews. That nigga rock will help us get the buzz of hands up. Let's break that with anger. My crew sort of bananas like lanterns. Any questions, booyah, your answer. It's so down to my back and forth. Smoking like a nigga, I think I'm in Dragon Mode. Made a full speed with me and if not, for life. And yo, I'm moving through this life shit. Get the only fam I got. Triple R rated nigga steady blowing up spots. You think now this little rock we bust shots at your bar and leave you stressed in your ride like these fake rap stars. Yeah, right here I'm handling to leave your head scrambling. All that panic can then get your shit random. I can't stand it when MCs get caught rambling. Half crews abandoning from slugs that my cannons in. In this lane is in where they break food for the shits. Over Jews and whip pack my tools and so when we start the bust clip, all y'all niggas assume this straight. Dead position with my leg on cool and bad in this tone. All into your fucking doom. We move through these evil streets, steady holding back. Niggas stay mashing. Pick up my thumbs on my gas it. Forever gas stashing every time we see the cops flashing. Routines has been gathered from the ass flashing. The rep baby time for action, action.
5 minutos. 5 minutos y puro ponerle bueno. Vamos, vamos, que sale. Vamos, vamos. Para finalizar, amigos, ¿cómo apreciaron el entrenamiento? Puro Newen, puro Newen. Qué bueno que les haya gustado. Bueno, amigos, para retomar todo lo que vieron y explicar un poco mejor. Bueno, yo lo que he investigado es como hay un límite en cada cantidad de pelotas para el truco que estoy ejecutando. En cada pelota yo trabajé para 3, 4, 5, 6, 7 y 8 objetos.
Puede ser argollas, clavas, pelotas, sopapos, sables, antorchas, guaguas. He visto cabros que hacen malabares con su hijo. Bueno, supongamos que yo quiero sacar 3 pelotas y mis ejercicios tuvieron un límite de 2 objetos. Porque, ¿qué patrón existe que tenga 3 pelotas? ¿Cierto? No hay un patrón, dime qué patrón. Puede ser. Bueno, con 3 pelotas, para sacar 4, hice patrones que llevaran 3 cuatros hasta el final. Hice uno que llevara un 4, otro que llevara 2 cuatros, otro que llevara 3 cuatros. Y hice lo mismo con 3 pelotas para sacar 8. Hice un patrón que llevaba un 8, un patrón que llevaba 2 8, un patrón que llevaba 3 8. Y ahora, analicémoslo para 4, 5, 6 y 7. Yo, con 4 hice un patrón que llevara hasta 4 8. Con 5 hice un patrón que llevara 5 8. Con 6 hice un patrón que llevara 6 8 cuando ustedes vieron que yo lanzaba todas las pelotas y me golpeaba. No sé si será un patrón que lleve 6 8, pero hasta el momento no pillo uno. Si alguien tiene por ahí algún dato, se agradecería para que me ayude a completar la investigación. Pero hasta el momento ese lleva 6 8, porque estoy lanzando las 6 a la altura de 8. ¿Me entienden? ¿Van captando? Y con 7 hice lo mismo, lancé un patrón que llevara 7 8. Cuando lancé las 4 en 8 y aquí 3 en 8 y después lancé un 7 cruzado. Bueno, ese número se llama 8 8 8 8 8 8 8 0 7. Son 7 8, un 0 y un 7. Y para finalizar, ¿qué patrón lleva 8 8? Hace 8 pelotas. Bueno, mi investigación ha llegado hasta el punto de poder investigar desde un objeto hasta 9 para sacar las 10 pelotas. Pero eso es para trabajar a futuro, en 3 años más, 4 años más, cuando ya tenga más capacidad, cuando ya pueda mantener las 8. Mi meta en estos momentos es romper el récord mundial de 1000 metros de 6 pelotas y a futuro el de 8 pelotas de Anthony Gato. Pero estamos trabajando para eso. Bueno, para terminar, solo aceptaré 5 preguntas. ¿Qué le iba a decir? Las marcas que están en este momento, Arvik, que ha creído en mí desde el 2016, ya no jugaré con pelotas Arvik, pero siempre mi evolución para llegar a este proceso fue con sus pelotas. Y también Acántaros Tienda es una marca de ropa de Puerto Montt. Y si lo pueden buscar se llama Acántaro-tienda en Instagram. Y la polera que yo tengo dice, aquí decimos jue. Frase célebre de Puerto Montt. Jue, chico. Fuerte el aplauso ahí, amigos, para Cise, acá tremendo malabarista que acaba de dar una tremenda también exhibición. Que se escuche, vamos. Lo otro, doy clases de 1 hora y cuarto a 5.000 pesos, más un alimento no perecible, lugar y hora a coordinar entre nosotros dos. Y cómanse los porotos y quieran a su mamita, que es la única que nos apoya. Solo 5 preguntas, dijo Cise. Vamos con la primera acá, el amigo, una. Déjame guiarla yo, por favor. Perfecto. A ver, levanten todos sus manos los que quieran preguntarme, yo les cogeré la pregunta, porque... Estamos contra tiempo igual, Cise, ya. ¿Bruno? Bruno, por favor, hermano, arranca bien. Buena, Bruno. Le llevamos el micrófono, Aguanta el golo. Gracias. Bueno, exige mucho tu cuerpo, así que la pregunta era, ¿qué importancia tiene para ti el calentamiento antes de sin objetos y la elongación, ya sea antes o después? ¿Y qué tiempo le dedicas a eso? Al calentamiento, hoy en día le dedico entre media hora a 45 minutos así a lo bien.
Cuando voy a entrenar los martes, porque el único día que puedo entrenar de corrido, el martes, para que sepas, entreno creo que más de 8 horas. 2 horas de 8 a 10 de la mañana y desde las 11 hasta las 5 de la tarde para estar en el semáforo de nuevo de 6 a 8 de la tarde. Y bueno, aquí tengo mis herramientas con las que caliento. Podemos ver aquí 3 objetos, que es un TRX, simplecito, pero ayuda bastante. Un Hercules Grip, que es para calentar muñecas, antebrazos, brazos y los dedos. Similar al TRX primero, pero este ya ocupa más tu cuerpo para activarse. Por lo general lo puedes ocupar en el semáforo. Yo lo amarro en el semáforo y comienzo a hacer ejercicios para trabajar las escápulas, cosas como esas, ejercicios como calentamiento de beisbolista. Calentamiento de beisbolista. Si pueden, busquen calentamiento de beisbolista, que es el más exigente yo encuentro, porque es el que más se relaciona con el malabarismo hoy en día, a mi parecer. Por el hecho de hacer esto, él está exigiendo su hombro, su clavícula, su troquíter, su acromio, todas las partes que incluyen al hombro. Y eso es como lo que yo te podría decir de mi calentamiento. Y elongar, nunca he elongado antes de hacer malabares. Lo hago más después, cuando ya termino el entrenamiento. ¿Respondí tu pregunta? ¿Quién más quiere? A ver. Hermano de allá, tú por favor. Mira, me gustaría, pero en estos momentos ando así las novenas. Tío Raúl, ¿anda con algo acá adentro? ¿O tiene que ir a buscar afuera? Tendrían que ir a buscarla, por mientras podríamos avanzar a las otras preguntas. ¿Ah? No, pero tranquilo, vamos a hacer eso, pero respondamos las siguientes preguntas, ¿vale? Una rusa. Otra pregunta. Jorge. Métodos para sacar resistencia. Bueno, te cuento. Yo para los récords mundiales que ya tengo, el de 6 pelotas y el de 7, trabajé más de 3 años, creo. Y comencé así. 5 pelotas no me llama mucho la atención, pero igual la trabajé un tiempo y mi máximo fue media hora. Así en el colegio, un día de educación física. Pero bueno, para el de 6, trabajé así. Nunca había hecho resistencias, así que comencé con medio minuto. Luego ya de un mes, cuando ya resistía ese medio minuto a lo bien, técnicamente, sin que se me cayera, subía 1 minuto con 6. Y así fui subiendo medio minuto a medio minuto, pero en estadios de tiempo. No fue, una semana ya me salieron los 2 minutos, ya voy a subir a 5. No, pues, vaya a trabajar así. Así te lesionáis, como yo. Bueno, pero cuando ya me di cuenta que llegué a 5 minutos, es como una barrera, por así decirlo, para mí pensar. Llegar a 5 minutos en algo es que ya tu cuerpo te puede resistir más, pero siempre hay que tenerlo preparado, porque mucha carga y menor capacidad trae lesión. Igual carga, igual capacidad, no arriesga lesión. Cuando trabajaba reci, hacía 3 repeticiones, porque en el ámbito en el que yo me desenvolvía en ese tiempo era calistenia, barras y todo eso. Y mis amigos decían que era de 3 a 4 repeticiones por ejercicio, era lo correcto. Y dije, voy a aplicarlo en el malabar. Y habían días que hacía 3 resistencias de 1 minuto con 6 pelotas, o 3 resistencias de 2 minutos con 6 pelotas. ¿Entiendes? Puedes trabajar así, o puedes trabajar una al día, y como te sientas más cómodo, puedes ir avanzando. ¿Quién respondí tu pregunta? Bueno, ¿quién más tiene una pregunta? Yo vi al amigo de ahí al medio. Dígame, amigo. Si sé, con tanto entrenamiento y todo, quería saber cómo compatibilizas el semáforo o qué tiempo le dedicas al semáforo a entrenar. Mira, es una buena pregunta. Llegué a un punto
Bueno, ahora vivo solo, ya vivo con un amigo malabarista que ojalá ande por ahí. ¿Cómo estáis, chavo? Una gran persona que conocí este año, venezolano, le pone bueno aquí en Chile resistiendo malabares. Bueno, y saqué como una conclusión de que si tú vas al semáforo, puede que estés haciendo lo mismo de hace 3 años o puedes hacer lo que quieras sacar. Miren, yo no tenía el 7A tan perfecto, pero un día dije, cada 3 semáforos voy a intentar caer un 7A. Y hasta el día de hoy, puedo ahora tirármelo, calentar afuera, voy al semáforo, tun tun, lo saqué. Y sirve el semáforo, porque es donde más estamos. Puede que estés, porque la cuota baja es 5 lucas la hora, por lo que me han dicho por ahí. Y si estamos 4 horas, nos vamos con 20 pesitos y 4 horas de entrenamiento. Yo a veces tiro el DB97531 en el semáforo, y aunque no me salga, pero sé que estoy entrenando y sé que estoy ganando dinero. Así que no compatibilizo como estar fuera del semáforo con estar fuera del entrenamiento. Como mejor me enredé, disculpen. Yo compatibilizo el entrenamiento con el semáforo. O sea, al semáforo voy y tiro lo que no sé. ¿Me entienden? A veces voy a tirar resistencias con 8 y sé que se me van a caer, pero es un entrenamiento. Y me están pagando por hacer eso. Aunque me paguen 50, pero me están pagando. Wow. Sabes, tío. Sí, ¿no? La última pregunta, amigos. ¿Quién quiere? No sean tímidos. Yo lo tengo, Diga, sí. mano. ¿Quién? Espera. Tú. Orlando. Sí sé. Bueno, primero que nada, felicitarte por ese tremendo entrenamiento que diste y tremenda exhibición. Voy a hacer una pregunta un poco bien meticulosa, ¿no? Desde un punto de vista igual bien malabarístico, desde mi experiencia también como malabarista. Es una pregunta igual un poco complicada, ya. Lánzala, bien. Es muy de acá. Yo cuando tenía tu edad también entrené mucho, traté de hacer récords mundiales también, llegué también a lanzar 9 pelotas. Y me gustaría saber en realidad cuál es tu motivación como más íntima, o sea, no solamente el hecho de ir al semáforo, por ejemplo, y decir, ya voy a tirar 7 pelotas en el semáforo. Mi pregunta es la siguiente: si tú tienes alguna motivación interior que realmente te motive más que cualquier otra cosa, algo que te mueva, Mira, algo, un sueño, cosas así, porque era... Sí. Mira, a mí me gusta mucho un cantante de rap cubano que se llama Randy Acosta. ¿Algunos lo ubican? ¿Otros no? Bastante. Pero hay una estrofa de su canción, un verso mejor dicho, que dice: hip hop para mí, lo que el fútbol para Maradona. Y el malabar para mí, lo que el fútbol para Maradona. Por mano, no te puedo definir eso más. Y la motivación viene de eso mismo, de ese verso. De que yo no sé hacer nada más que malabares, y malabares voy a morir haciendo, y no quiero ir a la universidad a estudiar una carrera técnica ni un doctorado en algo que no es malabares. Yo quiero hacer malabares toda mi vida. Y esa es la motivación, que gracias al malabar he podido, por así decirlo, callar bocas. Porque le he dado... No voy a decir eso de gente que me ha tirado para abajo, pero gracias a gente estamos donde estamos y estamos dándole una exhibición a todos ustedes y a un gran malabarista que es el estimado Wes Pérez. Y gracias por venir a Chile y motivar a todos los cabros que aquí está la paz. Y gracias por su tiempo, su disponibilidad, y gracias por venir. Oh, ya, vamos a hacer 2 cosas. Venga. Lance. Comenzamos de nuevo.
Vamos, que sale. La cagué. Disculpen si no sale, pero las practico porque mi meta primordial es 8 pelotas. Me ando saltando los pasos de la vida. Aprendo a andar en bicicleta si no se camina. Vamos, vamos. Dale, weón. Fuerte el aplauso para Cincel, que tremendo malabarista que ya lo tenemos acá encima, dando la primera exhibición. Y eso, queremos invitar acá, bueno, a los que